Y ahora vamos a hablar con el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Sebastián Enríquez, para que él nos cuente y nos dé testimonio de también los reclamos que las docentes y los docentes hacen a propósito de los pésimos servicios que brinda la obra social de empleados públicos. ¿Cómo le va, Sebastián? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bien, Bueno, muchas gracias por atendernos, Sebastián. Sabemos que hay un reclamo concreto de ese sindicato y queremos escuchar los fundamentos, los planteos que tienen. Bueno, en general lo que tiene que ver con las malas prestaciones de la obra social o el déficit de la obra social ya es de público conocimiento y no es nuevo. Ya ha habido distintos momentos, hubo un momento muy importante también en 2014, 2015, donde también había explotado esta situación que tiene que ver con esto, con que cada tantos años aparece que la obra social tiene deudas constantes con los prestadores. Esto significa que los prestadores, para entablar su negociación con usted, dejan de dar la cobertura. Esto implica situaciones muy graves por momentos, dramático. tratamientos que no se cumplen, incluso tratamientos muy graves como, no sé, enfermedades oncológicas, donde hay que estar persiguiendo la obra social para que haga bien el tratamiento, para que cumpla en tiempo y forma. Y así, bueno, hay eslabones todavía más débiles, ¿no?, de esta cadena, las compañeras o compañeros con hijos con discapacidad. Y esto además se agrava fuera del Gran Mendoza, donde las prestaciones son mucho más eficientes, la caída de la cobertura es mucho más grande, donde además muchas veces quedan en el medio de situaciones de negociaciones entre los círculos médicos y la obra social, donde incluso muchas veces fuera del Gran Mendoza se da que se termina pagando incluso un plus por encima del coseguro que ya se paga, porque bueno, no les alcanza aparentemente en esos casos a los profesionales con lo que paga la obra social o porque la obra social paga muy tarde. Bueno, todo esto termina siempre repercutiendo en el eslabón más débil, que son trabajadores del Estado, y en los que me toca hablar a mí de la educación, que además tienen los peores salarios del Estado, y bueno, y esto fue agravado por la situación de la pandemia. Y ustedes habrán visto las declaraciones del director de la obra social reconociendo el déficit y hablando de un salvataje financiero que haría la provincia, etcétera. Igual en este escenario nosotros como sindicato nos hemos concentrado especialmente en tratar de visibilizar que el tema de nuestra participación en la obra social, porque a nosotros siempre terminamos viendo desde afuera lo que ocurre. Es más, no podemos muchas veces ni acceder a los datos de lo que está pasando con la obra social, y tenemos que acceder a través de los medios de comunicación o haciendo trabajos enormes de investigación para poder tener acceso a lo que por naturaleza tenemos que poder saber muy fácil, qué pasa con nuestra obra social. Acá lo Claro. que estábamos tratando ayer de denunciar y hacer visible es una maniobra muy escandalosa que llevó adelante el gobierno de la provincia para cerrarnos el paso dentro del directorio de la obra social. No sé si ahí ustedes saben, pero bueno, en la Carta Orgánica de la Obra Social está establecido la representación de los trabajadores en el directorio de la obra social. Y la Carta Orgánica 12, porque es una ley provincial, establece que tienen que haber 2 representantes en el directorio y la carta de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, del Estado. Y planteaba en realidad la Carta Orgánica que era el sindicato más grande, el más representativo, el que tenía que proponer a 3 personas, y que el Poder Ejecutivo, o sea, el gobernador o gobernadora, tenía que decidir entre esas 3 personas 2, ¿no? Entonces terminaba Sí. siendo que el sindicato más grande era el que ponía 2 representantes. Esto durante muchos años no se cumplió. De hecho, había otros sindicatos ahí sentados, básicamente ATSA y Federación de Municipales, que ni remotamente son los sindicatos más grandes del Estado. Es de común conocimiento que sigue siendo el SUTE el sindicato más grande del Estado, porque bueno, representamos el sector más grande de la planta funcional del Estado, que son los trabajadores de la educación. Bueno, nosotros hicimos una acción judicial el año pasado para que se cumpla con la Carta Orgánica, y como la acción judicial venía muy bien y el gobierno estaba a punto de perderla, en marzo de este año el gobernador mandó un proyecto de ley a la legislatura para modificar la Carta Orgánica de la obra social, y eso pasó bastante desapercibido. Y en esa modificación, ¿qué hicieron? Bueno, crearon algo nuevo para la representación de los trabajadores, que es una locura, que es que ahora son 5 sindicatos los que candidatean a una persona cada uno, y es el señor gobernador el que nos elige quién es nuestro representante. Entonces No, pero lo ahora es postula, directamente el Sebastián, gobernador
Sí, perdón. Sebastián, para que entendamos, digo, a ver, en la Carta Orgánica anterior tenía que haber representatividad del gremio más importante, más numeroso, y que no se cumplía, como decía usted, o sea que tampoco hay que preocuparse demasiado, pareciera ser, por las normativas, porque no las cumple, las incumple el propio gobierno, o sea, los mismos que generan las leyes no las cumplen, por un lado, pero por el otro lado, en este cambio actual, esta representación en el directorio, de cómo es numéricamente, cuánto peso tiene esta representación sindical. En el cambio actual siguen siendo 2 representantes de los trabajadores, pero lo que cambia es cómo se eligen. En vez de elegirlos al gobernador en base a 3 personas que ponga el sindicato más grande, como era antes, y que no se cumplía, como bien sintetizaste vos, ahora son 5 sindicatos los que tenemos que proponer una persona cada uno, y el gobernador elige 2 entre esos 5. Y siempre que se genera una vacante, como hace poco se generó una vacante, entonces el gobernador mandó a pedir que cada uno de los sindicatos presente a la persona y él nos va a decir quién va a representar a los trabajadores. Imagínate que eso es el colmo, digamos, del poder absoluto, o sea, es antidemocrático, sí, pero es previo al surgimiento de la República. Es como si el gobernador eligiera a los legisladores de la provincia. ¿Cómo nos va a elegir el gobernador los representantes a los trabajadores? Es una locura. Sí, la verdad y que esto pasó absolutamente desapercibido. Sí, disculpame. Y por otro lado, Sebastián, ¿por qué no nos cuenta cómo se compone el directorio general de OCEP para saber qué peso tendría, y lo decimos así en potencial porque lamentablemente se incumple, pero qué peso tendría esa representación gremial actual, que en realidad siguen siendo 2, pero... Está buena la pregunta. En realidad seguiríamos siendo una minoría que en muchos casos sería testimonial ahí adentro, porque por la composición del directorio, por los vocales que pone el gobierno, el director, etcétera, por cómo está armado, está pensado para que los trabajadores ahí seamos minoría, trabajadores y jubilados. Sí. Pero, aunque seríamos una minoría y probablemente no podríamos torcer, digamos, con votaciones el curso de la obra social, lo que sí podríamos hacer es por lo menos tener un acceso directo a la información y poder canalizar los reclamos, y a partir de ahí entonces poder tener propuestas más concretas. Por ejemplo, podríamos ser parte de las auditorías de la obra social. Pero además otra cosa, me parece que lo que podrían saber es con alguna antelación cuáles son los proyectos que tienen de cambio, de la fundación de algo, de la apertura de algo, de los cambios en las prestaciones, lo podrían saber de anticipada, cuestión de que puedan trasladar esta información a los afiliados y los afiliados se manifiesten. La verdad que el sistema no es muy inteligente cuando no hay una representación real, cuando es una representación, podríamos decir, como usted decía, testimonial, con suerte, pero asimismo, por lo menos, si hay alguien ahí que pueda acceder a esa información, sería interesante. Pero vemos, por ejemplo, recién lo hablábamos con la senadora Jury, que nos encontramos con un decreto hace muy poquitos días, en donde se le aceptaba la renuncia al anterior director, a Sergio Vergara, 2 años después. Por lo cual se ve que la información tampoco que proveen, y lo lamento por los representantes de los trabajadores, es muy eficaz, porque si tampoco ellos detectaron que había un director que hacía 2 años había pedido la renuncia y no se la habían aceptado, bueno, parece que no funciona demasiado bien la parte también administrativa, ¿no? Sí, bueno, tomando lo primero que decías, fíjate que aunque seríamos minoría en ese directorio, tanto les molesta que seamos minoría que aún así no nos permiten serlo. Es decir, porque hasta les jode que podamos acceder a la información, porque bueno, a partir de ahí vos podés desnudar ciertas mentiras o podés empezar a hacer propuestas al conjunto de los afiliados y empezarían a tener que dar explicaciones que no dan. Y a mí lo que me preocupa es que toda la discusión se termina centrando en el salvataje financiero, y esto ya lo vivimos. Entonces hoy aparece plata que en definitiva va ¿a quién? Va a los prestadores, va a los círculos médicos, se saldan determinadas deudas y no por eso mejoran mucho más las prestaciones. Volvemos al punto cero hasta que esto vuelva a explotar. Entonces es muy importante visibilizar esto de ser parte del directorio, de poder tener acceso a la información y a partir de ahí poder ser parte de una auditoría y poder tener propuestas concretas para mejorar la obra social. Eso me parece que hoy es algo de lo que, digamos, se trata nosotros, lo que queremos con más fuerza visibilizar y reflejar los proyectos. En el 2015 hubo un proyecto en la legislatura que llegó a tener media sanción que planteaba que los representantes de los trabajadores tenían que ser elegidos por voto directo. En vez de ser tampoco el sindicato más grande,
sino que directamente los afiliados de la obra social elijan a sus representantes en el directorio por voto directo, que es lo más democrático, lo más básico de una república y una democracia representativa. Claro. Sí, además porque no necesariamente deba ser del propio sindicato, y además cuando hay adherentes, digamos, la composición de los afiliados y las afiliadas de OSEP es absolutamente heterogéneo, por lo cual es difícil lograr una representatividad óptima, pero sí podría alcanzarse mediante un sistema de democratización. Sí, nosotros apoyamos ese tipo de proyectos. Bueno, tuvo una media sanción en 2015, obviamente después con el cambio de gobierno naufragó. Nos parece que hay que retomar eso. El proyecto ese, Sebastián Enríquez? ¿De quién fue ese proyecto? ¿De quién fue? Fue presentado por, en realidad lo llevó en ese momento el propio oficialismo en ese momento, o sea, el gobierno de Francisco Pérez. En ese momento creo que era la falla del ministro de gobierno 2015. Y el propio ejecutivo lo envió, bueno, por pedido de las centrales de trabajadores de ese momento. Sí, está bien, sí. Y de los así deben actuar también los... Digo, usted dice a pedido de las centrales, bueno, así deben actuar los gobiernos en realidad, con las organizaciones y estableciendo acuerdos sensatos, digo. Me parece que es sí, fue un pedido de los sindicatos en ese momento. Bien. Y el Ejecutivo fue el que mandó el proyecto, llegó a tener media sanción y después no llegó a la otra media sanción, bueno, venían las elecciones, cambio de gobierno y acá estamos. Bueno, sin irnos del tema, y usted como representante de las docentes y de los docentes, ¿cuál es la prestación que más requieren? Seguramente tienen ustedes alguna estadística de cuál es la problemática, cuál es la patología, la dolencia por la cual acuden más asiduamente las docentes y los docentes a las prestaciones de salud de la OSEP. No sé si la más así, no sé si le voy a acertar a lo más activo. Te puedo decir cuáles son las quejas más recurrentes en relación a los servicios por ahí que se caen. Se recurre mucho a odontología y había prestaciones caídas. Obviamente, por nuestra tarea, no sé si mucho, pero algo que cayó y que es algo a lo que recurrimos es toda la parte de psiquiatría y psicología, y ahí los prestadores también cayeron. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestros psicofísicas, pasamos por un estrés enorme, entonces es muy común recurrir a distintas formas sí, por eso les preguntaba justamente, porque acompañamiento de salud mental, y ahí también han caído muchas prestaciones. Los psicólogos y psiquiatras abandonan, no sé, vos estás en un tratamiento que dice, mirá, conocer llegó hasta acá, y dejo. Claro. Traumatología es algo que usamos mucho de la obra social, todo lo que tiene que ver con hernia, con cuestiones de la espalda, etcétera, mucho de traumatología. Se diría que ahí hay un grueso importante de uso de la obra social, y además porque son las cuestiones más típicas de enfermedades laborales o cercanas a enfermedades laborales, ¿no? Traumatología, psicología, bastante uso de odontología. Obviamente cuando tenés hijos e hijas, todo lo que tiene que ver con pediatría, etcétera. Es un sector, además, donde predominan las mujeres, ¿no? Claro. En nuestro gremio. Entonces, también obviamente lo que tiene que ver con la salud de la mujer, ginecología, son las cuestiones básicas. Bien. Emilio. Sí, a mí me parece que es el problema de OSEP tiene una magnitud más grande de la que nosotros podemos ver. Y efectivamente el SUTE es el sindicato, como decía Enríquez, que más docentes tienen. Yo le pregunto... Sí, docentes que más afiliados, perdón. Afiliados a OSEP, claro. Sí, me equivoqué. Lo que le pregunto yo es qué van a hacer si esta acción no tiene respuesta. ¿Qué estrategia se piensan dar fuera de este planteo que están haciendo ahora? Bien, ahí hay dos planteos que estamos haciendo para organizarnos. Uno, obviamente, es la movilización directa, ayer lo decíamos. Bueno, ahora vinimos acá, ya hemos ido a la obra social, pero nosotros vamos a tener plenarios la semana que viene, no la otra, y ya nos estamos organizando para movilizarnos con este plenario a la obra social, y seguimos sin respuesta. También, obviamente, vamos a seguir haciendo una campaña muy fuerte pública para meter presión hacia el gobierno con el tema de la democratización que estamos discutiendo en la obra social, porque si no tiene un costo político eso, que ya no entiende este tema, digamos, quedamos aislados, y básicamente el gobierno ha retrocedido lamentablemente cuando ha sentido la presión, ¿no? Por más que uno tenga los mejores argumentos, como nos pasó con la ley de educación o como pasó con la 77 que venció,
es el calor de la presión de la gente lo que hace que el gobierno reflexione. Después, nosotros además le hemos planteado, le estamos planteando al resto de los sindicatos que no nos prestemos a la maniobra del gobierno de que nos elija el representante de la obra social. Entonces, por ejemplo, ahora que hay una vacante para los trabajadores y las trabajadoras en el directorio, lo que nosotros le venimos proponiendo a los sindicatos es que presentemos, unifiquemos un único candidato o candidata. E incluso, si bien nosotros somos el sindicato más grande, más representativo, estamos dispuestos a que este candidato o candidata, no sea un docente o un celador, a que sea otra persona, pero que unifiquemos un candidato o candidata para que no tenga más opciones que elegir ese. Exactamente. Y que armemos una mesa de unidad. Esa, Claro, que armemos una mesa de unidad de los estatales, que esa persona que unifiquemos representa al conjunto, que tengamos una mesa de discusión de los problemas de la obra social y que no le demos al gusto al gobernador de elegir entre nosotros y nosotras, visto, ponernos en un juego de competencia, como si fueran los juegos del hambre entre los sindicatos. Es algo que lo estamos intentando, lo venimos planteando, lo vamos a hacer público, porque insisto, aunque somos el sindicato más grande, me parece que es una cuestión de principio de clase, le diría, no nos podemos prestar a este tipo de juegos y de maniobra, y que esta es una manera de desarmarlo. Bien, Sebastián Enríquez, titular del SUTE, le hacemos otra consulta a ver si han podido ustedes evaluar. Durante la pandemia, que aún no concluye, por más que se hayan liberado algunas acciones y se hayan laxado algunos sistemas, sin lugar a dudas se ha utilizado de manera mucho menor los servicios generales que brindan las obras sociales, no solo los CEP, sino también las de carácter privado y otro tipo de servicios de salud. Por lo cual es bastante extraño y es bastante difícil de comprender que, no habiendo habido ninguna beneficio para las afiliadas y los afiliados, porque no es que se les dejó de cobrar su aporte, ¿cómo puede ser que se haya desfinanciado durante justamente este periodo? ¿Cómo? Disculpame porque estoy en un micro y hay mucho ruido. La pregunta es, ¿cómo puede ser que se haya desfinanciado la obra social? En esta etapa en donde sin lugar a dudas han gastado, han invertido muchísimo menos que de manera general. Sí, mirá, yo creo que ahí va, justamente por la falta de datos que nosotros tenemos, lo que podemos llegar a tener son hipótesis, ¿no? Hay un tema hay varios temas, me parece. Hay algunas cosas que dijo el director de la obra social que pueden ser, es decir, los costos dolarizados de la salud, de medicamentos, etcétera, eso es una cuestión. Después, que muchas veces, José, hay que decirlo, ha sido un botín de caja chica de varios gobiernos, de designación de trabajadores, de empleados, sin mucho control, etcétera. Pero después, con la lógica de autoridad de ese gobierno, etcétera, yo creo que puede haber lógicas de gestión, pero también recordemos que el financiamiento de la obra social, y esto pasa muchas veces desapercibido, depende justamente en gran parte de los aportes de los afiliados, y que esos aportes salen de salarios, y que los salarios de los estatales han sido pulverizados en los últimos años. Y no solamente han sido pulverizados, sino que además tienen un componente cada vez más grande en negro, es decir, que no aporta a la obra social. Entonces, hay también una vía de desfinanciamiento muy similar a la que pasa con las cajas previsionales. Si vos das poco aumento salarial, claro, sí, y además encima el poco que das lo das en negro, es una vía de desfinanciamiento. Claro. Sí, y es una ayuda y colabora con la informalidad de la economía, que termina perjudicando básicamente a los sectores más desprotegidos. Y además tenés una presión más grande sobre usos de la obra social, porque si vos además tenés a la gente con un salario bajo, con entonces más problemas de salud producto del desgaste laboral, más sobrecarga laboral, etcétera, y entonces la obra social recibe más presión, pero tiene menos recursos, y bueno, y ahí la cuenta da que te va a generar problemas. Después, bueno, habrá que ver cuáles son las lógicas de gestión, pero siempre a todos nos llama la atención que, no sé, que usted tiene, por ejemplo, un importante gasto en publicidad. ¿Viste? Es publicidad callejera, publicidad en revistas, etcétera. Y eso no es barato. Entonces, bueno, hay cuestiones que ahí hay que ver desde adentro, sí. Pero sí los números es muy difícil de saber. También hay otro hecho que suele
ser la excusa cuando hay mal funcionamiento para tener argumentos para privatizar o tercerizar algunos servicios, algunos convenios, y esto suele hacerse como práctica, como excusa, dejar que funcionen mal para poder hacer algún negocio con ese sector. Y esto ya lo han hecho con las empresas del Estado, ya lo conocemos bien, y no sería de extrañarse que también haya un objetivo ahí, no dicho, no claro, ¿no? Sí, es cierto, y hace una estrategia típica, bueno, muy de los 90. También lo otro que aparece, que a nosotros nos preocupa es, y aparecen en los propios compañeros y compañeras por la impotencia, ¿no? De lo que pasa con la obra social, que es que aparecen proyectos de ley para que sea optativa la obra social. Claro. Nosotros somos, digamos, es una afiliación compulsiva la obra social, no tenemos otra opción. Entonces hay compañeros que me dicen, bueno, yo me quiero salir de la obra social, ¿viste? Y ir a otra. Y la verdad es que cuando vos ves los valores de las prepagas, etcétera, con lo que ganamos nosotros, ¿en qué termina esto? Y que la mayoría de los compañeros y compañeras, con lo poco que ganamos, igual no podrían pagar una buena prepaga y terminaríamos igual en la obra social. No sé, que se volvería una especie de obra social de segunda, a quienes tienen menos recursos, y quien tenga un poco más de recursos, otra obra social. Y bueno, no, eso hay que evitarlo. La obra Sí, o al social revés, es un sistema solidario, como la cuestión previsional, y lo que hay que hacer es organizarla bien para que con lo que aportamos tenga un servicio de salud de calidad. Sí, y el tema de esto, de si se hiciera esa elección, en realidad lo que hace es destrozar los sistemas generales. Lo vemos en la educación, básicamente, ¿no? Que cuando hay prestaciones de educación privada, en absoluto tiene que ver con que sea de mayor calidad y sobre todo en las instancias universitarias, en donde casi al contrario, siempre suele ser mejor la educación de los entes estatales, que llamamos públicos, que los privados, por lo cual también se rompen los sistemas y son sistemas de carácter inevitablemente solidario. Sí, lo que pasa es que en la educación tiene otra complejidad, lo que voy a decir, estoy de acuerdo, bueno, tiene que ver con que en definitiva gran parte de la calidad de la educación pasa por los docentes, y es el mismo docente el que está en una escuela y en la otra. Lo que pasa es que, lo que sí pasa, por ejemplo, entre escuela pública y privada, y podría pasar en esta lógica de cada uno vaya y pague lo que pueda, es que claro, que es una escuela privada, si tiene determinados aportes o cobra una determinada cuota, y puede tener un mejor edificio, sí, claro, puede garantizar determinadas cuestiones que la escuela pública, por el financiamiento no. Entonces obviamente una escuela privada que cobre... Alguien que pueda pagar menos obra social y va a tener menos servicios de los que tiene inclusive actualmente, por lo cual es para nada recomendable. Exactamente, bueno, eso me refería. Sebastián Enríquez ha sido muy generoso con sus respuestas. Ojalá que se solucionen los muchos inconvenientes que tienen las afiliadas y los afiliados de la OSEP, y ojalá que la administración y la gestión de OSEP sea transparente como suelen prometerla, y que podamos conocer definitivamente cuáles son los números y cuáles son las acciones que acometen cotidianamente. Gracias. Bueno, nos veremos, ya tendremos noticias en las próximas acciones sobre el tema, así que ahí seguramente volveremos a hablar. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Adiós, muy bien.